Seguimos entonces con el profesor José Suriel y el tema, las indicaciones de las relaciones con el otro en educación a partir de Emmanuel Levinas o Levinas. Bueno, participar después de Roque para mí va a ser una ventaja muy abismal, especialmente porque él ha abordado varios puntos claves que hacen relación directa o clic directo con la filosofía de Emmanuel Levinas. Todo el proceso que él describía sobre el proceso identitario, esa identidad de la persona y la relación con la alteridad, de cierta manera es un eje central en lo que yo voy a exponer ahora, que básicamente es la presentación de la filosofía de Emmanuel Levinas y una aproximación al área de educación, que es donde yo básicamente me desempeño como profesional. Voy a tratar de mostrar de la manera más escueta posible los planteamientos de Levinas en sentido general, su filosofía, algunos rasgos biográficos que dan sentido y fundamento a su pensamiento filosófico. No voy a entrar en detalles quizás que son eminentemente irrelevantes para este contexto. Vamos a ver brevemente el tema de sus obras y su filosofía. Al final voy a hacer la reflexión de esos elementos troncales, centrales de la filosofía levinasiana en la perspectiva educativa. Si bien es cierto, hay muchos estudiantes de filosofía o de otras áreas aquí, la reflexión quizás en ese momento sería cómo yo como estudiante vivo, tengo una experiencia cercana a esas reflexiones que voy a mostrar en este espacio, y eventualmente, si no quiero llevarlo al ámbito educativo, cómo desde mi experiencia personal yo veo este tema de la alteridad de la relación con el otro, cómo yo me relaciono con las demás personas. Algo que quiero rescatar es que si prestaron atención a la presentación de Roque, entienden toda la primera parte de lo que voy a mencionar. Roque mencionaba que no hay identidad sin alteridad y que no es posible hablar de uno mismo sin el otro. Emmanuel Levinas es reconocido en el mundo de la filosofía, de hecho, como el filósofo del otro, aunque en la mayor parte de su pensamiento y en la mitad de su gran obra Totalidad de Infinito, dedica toda la primera parte a hacer una descripción de cómo se va desarrollando el proceso de construcción identitaria, que en términos filosóficos de Levinas sería el proceso de mismificación. Los que tienen los que han hecho un acercamiento a la filosofía han visto que a lo largo de la historia la filosofía ha intentado hacer unos esfuerzos reflexivos sobre los conceptos del mismo y el otro, la totalidad y el infinito, que son los conceptos que presenta Levinas en su pensamiento filosófico. Entonces, Levinas, en sentido general, lo que quiere hacer es proponer la ética, como filosofía primera. Un contexto histórico y muy similar al de Paul Ricoeur. Levinas estuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración. Y desde esa experiencia traumática, escribió y planteó todo un sistema filosófico en función de cómo yo me voy constituyendo como persona con miras a relacionarme con ese otro, cómo yo como persona tengo un llamado a la responsabilidad, un compromiso con ese otro. Obviamente ya sabemos más o menos de dónde viene esa idea. Otro de los elementos que da fuerza y consistencia al pensamiento de Emmanuel Levinas son sus raíces religiosas que emanan del judaísmo. Bueno, Emmanuel Levinas fue un pensador lituano, de origen judío, ya he mencionado. Sus estudios filosóficos y de todo el tema bíblico, especialmente el tema del Talmud, nutren toda su obra filosófica. Como mencionaba, fue preso durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí va a emanar toda su crítica a la ontología, a este anclaje del yo, que según él es la fuente por la que surgen todas las guerras. Una cosa importante y que ustedes se darán cuenta, algunos de ustedes en algunas preguntas que hacían referencia a cómo el pensamiento de determinados pensadores o filósofos está vinculado a sus creencias religiosas. Mencionaban algunos autores del medioevo.
En el caso de Levinas, todas las referencias que se hacen a conceptos como epifanía, manifestación, etcétera, hacen referencia también a esa área religiosa en su pensamiento. Para entender el pensamiento de Levinas, es importante tomar en cuenta algunas ideas que yo voy a resumir de la manera más escueta posible. Lo primero es que su pensamiento es eminentemente fenomenológico y hermenéutico. Básicamente son las fuentes de donde bebe su pensamiento, y obviamente a partir de ahí y de sus raíces judías plantea la ética como primera filosofía. Ya sabemos que en el contexto de la filosofía ontológica, pues bueno, hay toda una reflexión en función de la primacía del yo por encima de cualquier otra cosa. Levinas va a hacer todo un postulado con relación al concepto, a la idea del otro, frente a la ontología, la postura ontológica de esa reflexión sobre el yo. Él va a hacer todo un proyecto filosófico enfocado en el otro. Repito, y lo he mencionado antes, Levinas se le reconoce como el filósofo del otro, pero en su filosofía aparece un largo recorrido de cómo yo, la mismidad, la totalidad, que es la primera parte del libro de Totalidad de Infinito, me voy constituyendo como tal para poder relacionarme con el otro, y que esa relación con el otro se dé en términos éticos. Espero darme a entender con esta idea. No es solo relacionarme con el otro porque sí, porque es importante. Hay un proceso de construcción identitaria, personal, que es necesario para yo poder relacionarme de buena manera, por decirlo en un término muy llano, con la otra persona. Levinas, yo también recordaba cómo se utiliza mucho el rostro. Estoy haciendo un análisis muy concreto, cómo se utiliza el rostro de una persona triste o de una persona en determinadas situaciones de vulnerabilidad para hacernos entrar en razón de la responsabilidad que tenemos con las otras personas. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que cuando se llama a la conciencia de la responsabilidad que tenemos con nosotros, siempre hay una imagen, no de una persona feliz, o no de una persona muy sonriente, o sencillamente se muestra una imagen que llama a despertar algo en mí y que eso motiva una responsabilidad. Si vamos a verlo en términos muy prácticos, el pensamiento levinasiano de cierta manera hace referencia a ese llamado a la responsabilidad por el otro, y que eso se ve en el rostro, la huella del infinito, le dirá él en Totalidad de Infinito, que es su obra cumbre. Entrando ya en el tema directamente de la relación con el otro, Levinas defiende que la relación ética no se basa en reciprocidad. Yo no me relaciono con la otra persona para obtener un beneficio, ni para propiciar un intercambio de cualquier cosa, sino por el tema de la responsabilidad que es inherente a la relación con cualquier otra persona. El rostro del otro, la manera como se manifiesta esa persona, es lo que nos confronta éticamente, convocándonos a responder a la vulnerabilidad y la singularidad del otro ser humano. Lo que he mencionado antes, ese ejemplo, ¿no? El rostro de la persona me llama a mí a dar respuesta a esa situación quizás de vulnerabilidad que tenga esa persona. En la filosofía de Levinas hay unos conceptos generales que, como les mencioné, yo voy a describir brevemente y luego voy a verlo desde la perspectiva educativa. Primero, el rostro, que ya hemos mencionado, es uno de los temas principales de cómo el otro se manifiesta delante de mí, cómo la alteridad se muestra delante de mí y demanda una responsabilidad por mi parte. En sus obras, especialmente De otro modo que ser, más allá de la esencia, Totalidad de Infinito, se habla del concepto de epifanía del rostro. Vemos ahí una referencia a todo el tema religioso de cómo se manifiesta, cómo aparece la otra persona delante de mí. El tema de la responsabilidad es incondicional, y aquí algunos profesores que están en este salón han hecho preguntas con relación a eso, especialmente porque a Levinas se le acusa de cierta manera establecer que hay alguna predeterminación de la persona a comportarse de una determinada manera, y hay un tema ahí también con la libertad. Él dice que la
la ética es anterior incluso a la libertad, y de ahí las grandes críticas a su pensamiento. Levinas también utiliza dos conceptos a lo largo de toda su reflexión filosófica, que son el tema de reconocimiento y acogida. Yo, que me he constituido como una persona separada por un movimiento de salida de mí mismo y de entrada, de reflexión y obviamente de ejecución de diferentes acciones que Levinas recoge en el trabajo que hacemos, en el habitar en la casa, la existencia como cuerpo y en la economía del ser. Uno de los elementos también que quizás es objeto de muchas críticas en el pensamiento filosófico de Levinas y que es central es esa obligatoriedad ética. La presencia de la otra persona impone una responsabilidad ética desafiando cualquier sistema moral preestablecido. Es sencillamente una respuesta a la otra persona. Y hay un tema de relación asimétrica que los matemáticos lo entenderán bastante bien. La relación con la otra persona no implica una reciprocidad. Es asimétrica en el sentido de que no hay una obligación con el otro y no debo esperar una retribución. Si ustedes se dan cuenta, Levinas básicamente plantea un sistema de relaciones siempre enfocado a la respuesta a ese otro, a la alteridad, a un llamado a la responsabilidad por mi parte. Esto, como les mencioné, se da en un contexto de guerra. Entendemos básicamente por qué quizás plantear unas ideas en ese tono, pero eso funciona bastante bien en el contexto educativo, especialmente en el rol que tenemos los docentes con nuestros estudiantes. Les mencionaba que si no son docentes sería ver esa relación que yo establezco con otras personas. Me voy a limitar a leer las consideraciones que hice con relación al tema educativo para ahorrar el tema del tiempo. Cuando hablábamos del tema del rostro del otro, en el ámbito educativo esto se traduce a ese reconocimiento que hace el docente de ese estudiante como un individuo único en sus propias experiencias, habilidades y desafíos. El docente debe ser sensible a la singularidad de cada estudiante, poder desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que atiendan a esa particularidad de esa persona. La responsabilidad ética incondicional que mencionaba antes y que es uno de los puntos quizás que más se critican de la filosofía levinasiana. Los docentes tienen una responsabilidad ética de proporcionar un entorno educativo seguro, estimulante y de apoyo, independientemente de las circunstancias individuales de los estudiantes. El tema aquí es que si lo tomamos en términos levinasianos, esa responsabilidad va más allá incluso de la mera transmisión del conocimiento, que es quizás uno de los grandes paradigmas del proceso educativo, desarrollar un proceso enfocado en una transmisión de conocimiento que es parte esencial de la perspectiva tradicional en educación. Cuando hablamos de ética anterior a la libertad, antes de fomentar la libertad intelectual y el desarrollo individual, los docentes deben reconocer la presencia y las necesidades de los estudiantes. Antes de atender un proceso educativo, yo estoy desarrollando un proceso, valga la redundancia, con un ser humano que tiene unas necesidades, tiene unas condiciones, tiene unas necesidades, por ejemplo, educativas especiales. Y al hablar de los últimos puntos que tienen que ver con la trascendencia del yo, el reconocimiento y la acogida y la relación ética, la educación no debe centrarse solo en los objetivos del docente o los objetivos que están descritos en un documento o una propuesta curricular, sino que debe trascender a las necesidades propias que tenga el educador. Algunas personas dirán al ego del educador. Se trata de facilitar el crecimiento del estudiante más allá de las metas preestablecidas o predefinidas en un currículum. Los docentes deben reconocer y acoger las diferencias culturales, sociales y de aprendizaje. Es por eso que el aula se convierte en un espacio donde los estudiantes se sientan aceptados y valorados. Repito, recuerden que si llevamos esto a un contexto no solo educativo, estaríamos diciendo que estas características deberían aplicarse en una relación ética con cualquier persona, no solo en el ámbito educativo. En cuanto a la imposición ética, y para finalizar, la ética en la educación impone a los docentes la responsabilidad de crear un entorno que promueva el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, incluso
cuando los desafíos en el contexto actual son muchos. Para resumir, y de manera muy somera, Levinas es reconocido como un filósofo del otro, ya he mencionado antes, que dedica la mayor parte de su filosofía primero a plantear un proceso de construcción de identidad de la persona para poder relacionarse con el otro. Si yo no me constituyo como persona, sino me constituyo y me separo de esa otra persona, puedo crear una relación en términos simétricos o totalizante. Levinas hará una crítica fuerte a la ontología y obviamente no se quedará solo en ese proceso de construcción identitaria personal, sino que incluso plantea ese proceso con miras a una relación en términos éticos. Si aplicamos esto a una idea que mencionaba Roque sobre el tema de la identidad, que es algo que se mantiene y algo que eventualmente cambia a lo largo del tiempo, Emmanuel Levinas plantea el proceso identitario como un movimiento de salida hacia la relación con el otro y de entrada hacia la reflexión consigo mismo. Y obviamente todo eso se hace en el marco de una responsabilidad innegociable que tiene el ser humano para con el otro. Esa responsabilidad que tenemos todos los docentes con nuestros estudiantes y que no puede hacerse en base al poder, sino a una relación de responsabilidad que atiende a las vulnerabilidades o a las necesidades que tiene esa persona. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. La ética es anterior a la libertad. Esa parte no. Yo siempre creí que la libertad es primero. Y de hecho es uno de los temas que más se critican en la filosofía levinasiana. Habla de responsabilidad como uno de los, quizás de los supuestos de la relación con la otra persona. De entrada, lo más importante es yo dar respuesta al llamado que me hace el otro. Si usted me dice, bueno, yo debo ser libre para poder elegir hacer eso, Levinas lo que dice es que bajo cualquier circunstancia, ese llamado a la responsabilidad es anterior a cualquier cosa. Suena un poco quizás etéreo o difícil de entender en un contexto como el actual, que obviamente la singularidad de la persona es quizás mucho más importante que, o el proceso de construcción de la persona es mucho más importante que la relación con el otro, pero es una de las críticas que se hace efectivamente a su filosofía, que de cierta manera plantea mi existencia como para dar respuesta a otra persona, pero también recuerden que nosotros también somos otros, delante de otras personas. O sea, el llamado a la responsabilidad de mí para con usted, pero para usted el otro soy yo, y usted tiene un llamado a la responsabilidad también conmigo, y eventualmente la relación ética, tal igual lo establece Levinas, yo voy a dar respuesta a usted, pero usted va a dar respuesta a mí, y debe desarrollarse en unos términos éticos, esa relación entre nosotros. Usted está dando, lo estoy quizás colocando en un nivel muy, quizás lo estoy bajando mucho para que se entienda el trasfondo que hay en el pensamiento de Levinas. Es una crítica que se hace a su pensamiento, pero yo también soy otro para otra persona. Y esa otra persona obviamente estará llamada a la responsabilidad de respuesta a mi persona.